Si por algo se caracterizó la Segunda Guerra Mundial, fue por ser tan brutal que ni siquiera muchos de sus líderes y generales más famosos pudieron sobrevivir a ella. Así pues, bastantes generales cayeron en combate junto a sus soldados u optaron por el suicidio antes de que el conflicto llegase a su fin. Sin embargo, y como es natural, otros muchos sobrevivieron a la guerra y tuvieron vidas más o menos largas. A continuación, en este programa, vamos a analizar de forma cronológica cuándo y cómo murieron los generales más famosos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de Patton, Guderian, Zhukov, Montgomery, Manstein y muchos más. El primero de todos en morir, siendo además en el mismo año en el que terminó la guerra, fue el mítico George Patton, que falleció el 21 de diciembre de 1945 a la edad de 60 años. Como muchos sabéis, esta muerte se produjo debido a un accidente de tráfico, que todavía hoy en día sigue abierto a debate y se sigue especulando sobre si fue algo casual o intencionado. En cualquier caso, esta fue la primera muerte de los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, siendo Patton además el más joven de todos los que tenemos en nuestra lista. Por último, hay que indicar que fue el propio Patton el que dijo que la mejor muerte para cualquier oficial era morir con la última bala del conflicto. El segundo gran general en morir ya unos años más tarde fue el mariscal de campo alemán Rundstedt, que lo hizo el 24 de febrero de 1953 a la edad de 78 años. Este fue uno de los mariscales más veteranos que tuvo Alemania durante la fase final de la contienda, y no fue sustituido por la nueva generación de mariscales más jóvenes, ganándose el apodo de el último prusiano. Y es que recordemos que cuando comenzó la guerra, Rundstedt ya tenía edad para estar jubilado. Así pues, el mariscal Rundstedt estaba ya muy mayor y débil cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, y llegó a sufrir un infarto durante el mes de mayo de 1945 mientras estaba siendo interrogado. A partir de este punto, estuvo metido en procesos judiciales que durarían hasta 1949, que querían juzgarlo como criminal de guerra. Como es evidente, este proceso no ayudó mucho a su salud y durante estos últimos años, Rundstedt sufrió un gran deterioro físico y mental. Esto llevó a que finalmente fuese liberado en mayo de 1949, completamente despojado de su antiguo dinero, vivienda, propiedades y pensión militar. A decir verdad, Rundstedt pasó los 4 últimos años de su vida viviendo en la pobreza, intentando reunirse con su esposa y dando alguna entrevista a los historiadores de la época que estaban interesados en él. Finalmente, murió en Hannover en febrero de 1953 por un nuevo infarto. Un año más tarde, ya en 1954, el general Guderian acompañó a Rundstedt y también falleció. Guderian estuvo bajo arresto desde el final de la contienda hasta 1948, año en el que fue liberado sin cargos. Posteriormente, durante sus últimos años, pudo escribir sus memorias y dar numerosas entrevistas hasta que murió en Baviera a los 66 años de edad. Aunque no se puede afirmar con seguridad, posiblemente esta muerte prematura se debió a problemas cardíacos que Guderian ya manifestó durante la guerra. El siguiente de nuestra lista es también alemán, y se trata del mariscal Albert Kesselring, que falleció el 16 de julio de 1960 a la edad de 74 años. A pesar de la buena reputación con la que cuenta hoy en día, Kesselring fue juzgado en 1947 por la muerte de 335 civiles italianos y fue condenado a muerte. Sin embargo, pudo conmutar la pena de muerte por cadena perpetua, debido en gran parte a la gran controversia que esta sentencia generó, con la que muchos no estaban de acuerdo. Finalmente, Kesselring tampoco cumplió la cadena perpetua y fue puesto en libertad a finales de 1952 debido a sus problemas de salud. Al año siguiente pudo publicar su biografía y posteriormente participó en algunos actos políticos. El mariscal alemán protagonista de la campaña del Mediterráneo terminaría muriendo en Alemania en 1960 debido a un infarto. El orden cronológico nos lleva ahora por primera vez a un mariscal soviético, que recordemos que en términos generales eran mucho más jóvenes que los alemanes. Por dar un dato, en 1941 la media de edad de los generales alemanes era de 57 años, mientras que la de los generales del Ejército Rojo era de 44. Fue el 3 de agosto de 1968 cuando Rokossovski murió en Moscú a los 71 años de edad. Este fue sin duda uno de los generales más icónicos del Ejército Rojo, y fue clave en la mayoría de ofensivas soviéticas finales. Debido a su origen polaco, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial,
Rokossowski permaneció en Polonia durante unos 11 años, ocupando cargos muy altos del gobierno soviético en Polonia. Una de sus tareas principales fue la de sofocar cualquier tipo de resistencia polaca al dominio soviético, y fue clave reprimiendo muchas revueltas. Posteriormente, en 1957 volvió a territorio ruso y llegó a ser nombrado inspector en jefe del Ministerio de Defensa. Finalmente, Rokossowski se jubiló en 1962 y murió 6 años más tarde a la edad de 71 años. A continuación, llegamos al general que ocupó el rango más importante de todos tras la Segunda Guerra Mundial, debido a que se convirtió en nada menos que en presidente de Estados Unidos. Nos estamos refiriendo a Eisenhower, que terminaría falleciendo en 1969 a la edad de 78 años. Sin embargo, antes de ser elegido presidente de Estados Unidos, puesto que ocupó desde 1953 hasta 1961, en 1951 había sido ya nombrado el comandante supremo aliado en Europa. Tras su segundo mandato como presidente, en 1962 se jubiló y se dedicó a escribir sus memorias y a dar diferentes entrevistas y conferencias. Finalmente murió el 28 de marzo de 1969 en Washington a la edad de 79 años. El siguiente de nuestra lista es el mariscal soviético Iván Konev, que fallecería ya en la década de los 70, siendo esta la última que tendría con vida los generales más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Iván Konev ocupó el cargo de jefe de las fuerzas de ocupación en la Alemania Oriental y posteriormente también llegó a convertirse en ministro de Defensa. Sin embargo, y del mismo modo que le ocurrió a Zhukov, este mariscal estaba ganando demasiado protagonismo y Stalin decidió apartarlo de todo y lo envió a los Cárpatos. Allí estuvo hasta que Stalin murió, y fue entonces cuando fue llamado de nuevo a Moscú para convertirse poco más tarde en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Pacto de Varsovia. Konev murió de cáncer en Moscú el 21 de mayo de 1973 a la edad de 75 años. A continuación, y con menos de 20 días de diferencia, murió otro de los grandes protagonistas del Frente Oriental, siendo este el mariscal alemán von Manstein, que murió el 10 de junio de 1973 a la edad de 85 años. Tal y como vemos, fue uno de los protagonistas más longevos de la Segunda Guerra Mundial, solo superado por un famoso británico que posteriormente veremos. Cuando terminó la guerra, Manstein estuvo en un proceso judicial que duró hasta 1949, año en el que fue sentenciado a 18 años de prisión, acusado de haber cometido crímenes de guerra en el Frente Oriental. Pese a la dura condena, Manstein fue puesto en libertad en 1953. Una vez libre, Manstein ayudó a la construcción del nuevo ejército alemán y pudo publicar sus memorias en 1955. A partir de entonces llevó una vida relativamente tranquila, asentado en los alrededores de Múnich, hasta que murió el 10 de junio de 1973 a los 85 años de edad debido a un derrame cerebral. Finalmente fue enterrado con todos los honores militares y a su funeral asistieron cientos de militares de todos los rangos. El penúltimo gran general de este programa es precisamente el enemigo más duro de Manstein, siendo este el mariscal soviético Zhukov, que murió justo un año después que su homólogo alemán. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Zhukov era un hombre muy popular y con mucho poder en la Unión Soviética, lo cual era un peligro para Stalin. Así pues, tras ejercer el cargo de comandante de las fuerzas de ocupación en Alemania, fue pronto apartado por Stalin y fue enviado a un destino secundario. No fue hasta la muerte de Stalin cuando nuevamente fue llamado a Moscú y en 1956 fue nombrado ministro de Defensa de la Unión Soviética. Tras enfrentamientos con el nuevo líder soviético Khrushchev, Zhukov tuvo que jubilarse de forma forzosa en 1957 a los 62 años de edad. Durante su retiro, Zhukov aprovechó y pudo escribir sus memorias. Finalmente murió de un ataque al corazón el 18 de junio de 1974 a los 77 años de edad. Y para terminar, vamos con el último gran protagonista de nuestra lista, siendo este además el más longevo de todos y el último que murió. Nos estamos refiriendo al mariscal Montgomery, que vivió hasta los 88 años de edad, siendo la fecha de su muerte el 24 de marzo de 1976. Los dos cargos más importantes que ocupó Montgomery tras la finalización de la guerra fue el de jefe de Estado Mayor Imperial, que ejerció hasta 1948, y posteriormente estuvo como adjunto de Eisenhower en la recién creada OTAN. El mariscal inglés se jubiló en 1958 a los 71 años de edad,
siendo este también el año en el que publicó sus memorias. Finalmente moriría casi 20 años después, en 1976, a los 88 años de edad. Y bien, según vosotros, ¿cuál es la vida que más os impacta de todos estos hombres que acabamos de ver? Os invito a que dejéis vuestra opinión. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.